doctor Hernán Acevedo, es un neurocirujano del Instituto de Neurocirugía. También trabaja en Clínica Dávila. Es un neurocirujano que hizo un fellowship de vascular y base cráneo y también un fellowship de epilepsia, así que tiene bastante conocimiento en lo que les va a compartir ahora. Así que muchas gracias, colega, por la invitación. Gracias a ustedes por la oportunidad, y es bueno repasar esto de vez en cuando. Es harta información, pero voy a intentar hacerla cortita para no aburrirlo y no tome mucho tiempo, ya que nos pasamos 15 minutos. Bueno, a mí me pidieron hablar de anatomía lobotemporal, así que vamos a hacer un repaso de la macroanatomía, después tractos, y después vamos a meter algunos ejemplos. Si hay alguna pregunta, interrumpan nomás. En general, la anatomía lobotemporal se revisa y hay que entenderla porque hay una cantidad de patologías importantes que lo afectan. Vamos a la vuelta. Desde lo vascular, lo tumoral, y en el caso de epilepsia, se habla harto lobo temporal porque casi el 70% de la cirugía en epilepsia van a ser lobo temporal, pero oncológicamente va a estar muy relacionado, por ejemplo, a tumores límbicos. Por una cosa embriológica, que después lo podemos revisar. Puse la pantalla ahí. Aquí hay varios ejemplos de tumores de bajo grado que afectan la región de la neocorteza, que afectan la región del uncus, como también lesiones vasculares como los carcinoma, que son frecuentes y que hay que tener conocimiento anatómico para poder hacer resecciones. Pero en general, la neocorteza yo creo que es para la neurocirugía general la región más mesial, quizás se necesita un poquito más de conocimiento, pero es cuestión de anatomía. Lo vascular, como en este caso, también va a estar presente con malformación arteriovenosa, o también cuando operemos aneurisma, dado que la apertura del valle involucra una relación con la anatomía de la porción silviana del lóbulo temporal. Acá otro ejemplo de lesiones del uncus, este caso es un DINET, que está afectando fundamentalmente los núcleos basales y superiores del uncus, y en este caso, por ejemplo, hay que tener un conocimiento del valle silviano para hacer un acceso transilviano. Quiero un poquito algunas funciones que ustedes ya saben, pero que habitualmente nosotros los neurocirujanos no lo tenemos muy presente, que es la memoria. Los psicólogos dividen la memoria en memoria implícita o explícita, que va a ser dependiente del tiempo en el cual adquirimos el conocimiento y el tiempo en el cual lo olvidamos. Siendo la memoria implícita la basada en datos, por así decirlo, y la explícita basada en el conocimiento. Se supone que la región temporal y la región mesial tienen una íntima relación con estos dos tipos de memoria. La memoria implícita, que involucra conocimientos más profundos y, por ejemplo, conocimientos que están arraigados a nosotros, como andar en bicicleta, tiene que ver el hipocampo y el uncus con esta red neuronal, el área motora, suplementaria, parietal, etc. La memoria explícita o de trabajo, que también llaman, que puede ser dividida en verbal o visual, tiene más relación nuevamente un hipocampo, pero más interacción con la neocorteza, el polo temporal, el uncus y la región frontal basal del lóbulo frontal a través del fascículo unciforme. La memoria a corto plazo es la que más se puede afectar cuando hacemos resecciones de la región hipocampal o mesial. Y en palabras muy groseras, la memoria a corto plazo visual va a estar fundamentalmente en el hemisferio no dominante y la memoria verbal en el hemisferio dominante, que en el caso de los diestros vendría siendo el hemisferio izquierdo. Hay que tener esto en consideración, dado que muchos de nuestros pacientes van a ser jóvenes y van a ser pacientes que van a estar en etapa productiva de la vida. Hay varias teorías también en relación a cómo trabaja el lóbulo temporal y el hipocampo en el reconocimiento de la memoria. Algunos hablan de que es un almacén y que simplemente ordena información, otros que hablan de que es un espacio de localización tridimensional en el tiempo y en el espacio de nuestros recuerdos, y otros que simplemente en el tiempo que nos permite localizar estas conexiones neuronales para recordar en qué momento de nuestra vida ocurrieron las cosas. Pero todo esto es teoría.
siendo las teorías actuales en realidad una unión de varias en que funcionan como un almacenaje, un recolector de información o una sustancia neuronal que sirve fundamentalmente para el orden del conocimiento y como también el reconocimiento en el tiempo de las cosas. Por lo tanto, es bastante interesante cuando hablamos de memoria en relación al hipocampo. Esto ustedes ya lo revisaron, pero lo voy a repasar. El lóbulo temporal tiene una íntima relación con la sutura escamosa y por lo tanto tiene una relación con la escama o con la porción más externa del hueso temporal. Está por debajo del terium y dentro de los puntos craniométricos importantes que hay que recordar para entender el lóbulo temporal y su relación anómica vendría siendo el terium, el punto silviano anterior, el punto rolándico inferior, el punto silviano posterior. Estos puntos craniométricos nos van a poder proyectar el valle silviano y a través de la proyección del valle silviano podemos determinar que hacia abajo de esa línea de proyección desde el terion, desde el punto rolándico inferior, del punto silviano posterior, vamos a tener los 3 gyrus de la porción más lateral del lóbulo temporal. El lóbulo temporal reposa en la fosa media y desde el punto de vista intradural es bastante simple y se debe reconocer la pared del seno cavernoso y posterior la porción petrosa del hueso temporal, tegmen tympani, que son en la estructura más delgada, ósea, que está protegiendo en la porción petrosa del hueso temporal. Pero no hay mucha importancia aparte de las venas que están pasando por esta zona, que después vamos a repasar. Pero por debajo de la meninge está obviamente la fosa media y que tiene súper importancia cuando van a hacer peeling de fosa media, en lo que es reconocer la estructura que están pasando por los distintos agujeros de este segmento. Pero intradural es bastante simple. Del punto de vista venoso, aquí un adelanto, existen venas que van a drenar del lobo temporal hacia el seno transverso y hacia el seno petroso superior, y que van a ser venas de drenaje temporales inferiores. Como también vamos a encontrar desde la corteza del lóbulo temporal la vena de la B, que es muy importante porque es vena dominante, al igual que la vena detrolar, y que su sacrificio podría significar infartos venosos importantes. La cara lateral del lóbulo temporal va a consistir en 3 zonas principalmente, 3 gyrus y 2 surcos. Giro temporal superior, medio y inferior, surco temporal superior, surco temporal inferior. Del punto de vista anatómico para nosotros, es importante reconocer el polo temporal y el valle silviano. La proyección del valle silviano, como algo ya lo comentamos, va a estar relacionado con el terion, el punto silviano anterior. Debemos reconocer el punto rolándico inferior, que va a ser la proyección además del giro de Hechel hacia atrás, y el punto silviano posterior, que va a ser la proyección perpendicular del asterión hacia la eminencia parietal. Entendiendo estos puntos craniométricos, entendemos la localización del lóbulo temporal y además entendemos áreas primarias auditivas como el plano de Hechel o área de Brodmann relacionada con la audición, pero también con el lenguaje. La porción posterior del lóbulo temporal es una norma anatómica, no es real, y es una línea perpendicular que está trazada desde el surco parieto-occipital hacia la base y de ahí perpendicular hacia el punto silviano posterior. A partir de esta línea estaría el parietal hacia superior y posterior y el occipital hacia posterior e inferior. De la cara inferior, que pocas veces la vemos, pero debemos conocerla porque hay abordajes transsurcales, lo primero que vamos a encontrar es el giro temporal inferior. Además vamos a encontrar el surco temporo-occipital como también el surco colateral. Y más a medial nos vamos a encontrar con el hipocampo, viendo la primera parte más medial que vendría siendo el parahipocampal y el área entorrinal. El uncus no se ve en ninguna de estas proyecciones. Se ve fundamentalmente en el abordaje transilviano y en la proyección anteroposterior, que también vamos a ver a continuación. En la cara medial, que esta es una cara imaginaria, porque obviamente como anatomistas quirúrgicos no lo vamos a poder apreciar, pero sí debemos conocer este segmento, que vendría siendo del uncus. El uncus
tiene una proyección hacia el borde del tentorio y se proyecta hacia la cisterna ambiens y crural, y es el que se hernia y comprime los nervios craneales, el tercer par craneal y la región del mesencéfalo al momento de la hipertensión endocraniana, causando la paresa y la midriasis arefléctica. Este uncus tiene en su interior la amígdala. Por lo tanto, el uncus es la proyección externa de un núcleo que vendría siendo la amígdala. El polo temporal lo ven en esta zona y además divide el uncus de la región temporal el surco rinal. Más hacia el lateral encontraríamos el surco colateral y el surco parieto-occipital. Desde la porción posterior más medial del temporal, que vendría siendo el parahipocampo, área entorrinal y área hipocampal, podemos ver que es un continuo y que ese continuo se proyecta hacia el cíngulo y se proyecta hacia el giro lingual del lóbulo occipital. Las divisiones anatómicas y funcionales en este caso son importantes porque nos permiten ver las interacciones que hay de los tractos después cuando veamos la sustancia blanca debajo de esto. Esta es la proyección de lo que acabamos de conversar, de lo que es el giro hipocampal y el giro lingual del lóbulo occipital. Las lesiones del lóbulo lingual en forma bilateral, visto muy raramente, pero en enfermedades neurológicas o en TEC, pueden causar desmedro o deterioro en la capacidad de reconocer los rostros. Esto nos habla de la íntima relación que tiene este segmento, esta área visual con la memoria. La proyección hacia arriba con el istmo y posteriormente con el cíngulo nos hace además comprender que anatómicamente, en forma macroscópica, esto está relacionado con el circuito de la memoria y son parte importante del circuito de Papez, que se proyecta posteriormente hacia los pilares del fornix y los cuerpos mamilares, tálamos, etc. Esta es la visión transilviana, por así decirlo, del lóbulo temporal. Al hacer una apertura amplia del valle silviano, que nunca va a ser como lo estamos viendo acá, pero más o menos se aproxima, debemos entender que lo que estamos dejando atrás hacia la base es el polo temporal y lo que vamos a encontrar en su interior es el surco circular inferior de la ínsula, siendo la división entre el lobo temporal y la ínsula el limen de la ínsula. ¿Y qué hay detrás del limen de la ínsula? La proyección de un fascículo que se llama unciforme, que comunica el lóbulo temporal con el frontal basal y que tiene una íntima relación con la memoria y el reconocimiento de las palabras, como también en alteraciones cognitivas. De hecho, en esquizofrenia, son unos signos anatómicos que hay de diferencia derecha e izquierda y que marcan algunas diferencias anatómicas en trastornos psiquiátricos graves. Esta proyección que ven acá abajo nos muestra ahora la relación que hay de la arteria silviana en relación a la proyección en la apertura silviana del lobo temporal y la arteria silviana y la proyección con la ínsula, que es otro tema que por ahora no lo vamos a tocar. Un poco más profundo en lo que es las subdivisiones anatómicas de la región mesial temporal, la proyección externa del hipocampo, lo más importante que hay que considerar o entender es que está la región parahipocampal y la área entorrinal, separados del uncus por el surco rinal. El uncus tiene varios pequeños girus que no sé si vale la pena entenderlos, pero quizás lo pueden preguntar en algún examen, pero es bueno que se lo sepan como en algún momento, el girus semilunar, el unciforme, el ambiens, la banda Giacomini, y el intralímbico, etcétera, que son proyecciones histológicas, son proyecciones de la estructura histológica que están en la región del de la región parahipocampal y de la región del uncus. Estos que ven acá vendrían siendo parte del subiculum que forma la fimbria. La fimbria es la estructura que recorre finalmente entre el ventrículo lateral y tercero y que tiene que ver nuevamente con la memoria y que se proyecta después en los cuerpos mamilares. La fimbria es muy importante desde el punto de vista funcional en la comunicación derecha-izquierda. La fimbria vendría siendo lo que es la vía córtico-espinal o la vía de proyección de la región mesial del lóbulo temporal. Después lo vamos a ver en forma histológica. Al hacer corte histológico, vamos a ver esto, que es típico figura que nos muestran como especie de brazo de torta de reina, que tiene las distintas capas, CA1 a CA4, aunque se han descrito algunas más,
Y aquí vemos el parahipocampo y el área entorrinal. El parahipocampo y el área entorrinal es la entrada o la aferencia principal hacia la región mesial del lobo temporal, hacia la región hipocampal. Y es esta entrada la que tiene que ver con los circuitos de guardar o recopilar información, tanto abajo como también de mayor reconocimiento implícita. Una de las gracias que tienen estas capas a nivel o histológicamente del uncus, hipocampo y el lobo temporal en general es que en su estructura tiene la evolución del cerebro, es decir, tiene las 6 capas de neocorteza, como también en la región hipocampal, solamente 3 capas histológicas. En la capa molecular, la capa granular externa, la capa piramidal externa, la capa granular interna, la piramidal interna y la zona invertida piramidal. Estas divisiones histológicas nos demuestran lo complejo en lo que corresponde al lobo temporal en sus funciones, dado que evolutivamente presenta distintos niveles que permiten entender cómo funciona el cerebro en términos de memoria, lenguaje, reconocimiento de cosas, etc. Esto es una clásica monito de tinción argéntica del hipocampo, donde habla de las proyecciones que tiene el área entorrinal hacia la región del hipocampo y su proyección después a través del fornix, que vendría siendo el subiculum desde el punto de vista anatómico. Esto también lo muestro para que un poco lo sepan al momento de verlo, pero tampoco es algo que hay que saber, que a nosotros no creo que tenga mucha utilidad, pero en general, a través de la vía perforante, es que la información del área entorrinal entra fundamentalmente al hipocampo, y acá hay una serie de conectividad, las vías comisurales, las fibras mugosas, y a través de las fibras, a través de la fimbria, es lo que permite la comunicación finalmente hacia el circuito de Papez. En general, se habla de una vía trisináptica, donde la entrada es el giro dentado, y la salida es el subículo o fimbria, hacia el tálamo y posteriormente hacia la neocorteza. El uncus posee en su exterior la región de la amígdala y que en realidad es un continuo del núcleo lenticular, del globo pálido. En forma, por nomenclatura están separados, pero si hacen un corte coronal, si se fijan, esto tiene una proyección continua con los ganglios de la base, o los núcleos de la base. La amígdala posee un núcleo superior, un vaso lateral y un medial. Nosotros al momento de hacer cirugías y poder resecar la porción más mesial, incluso poder resecar el uncus, es importante conocer este punto de división entre el punto coroideo anterior y la proyección de la arteria silviana en el limen de la ínsula. Esa línea anatómica permite hacer una división arriba y hacia abajo para no ingresar en la resección hacia los ganglios de la base o hacia el núcleo lentiforme. Y nos permite resecar los núcleos de la base de la amígdala y por tanto tener, aparte de la resección del hipocampo, mayor efectividad en pacientes, por ejemplo, que tienen esclerosis hipocampal. Como ven, el conocimiento de estos puntos anatómicos pueden tener una repercusión directa en la resección y por lo tanto es de importancia al momento de ingresar a esta zona quirúrgicamente. Las relaciones que hay del hipocampo y del uncus con el tronco cerebral, ustedes ya las conocen, pero es bueno repasarlas. Hay autores que dividen estas zonas según el punto coroideo anterior, pero es interesante saber que el uncus en la región medial está relacionado con el tercer par, y además con el mesencéfalo y la vía piramidal, y hacia posterior está relacionado con el pulvinar y el núcleo geniculado lateral. El ventrículo en el interior del lóbulo temporal presenta su subdivisión que es la porción temporal del ventrículo lateral. Posee además el plexo coroidio, y este plexo coroidio está irrigado a través de la arteria coroidea en su segmento plexual, y entra a través del punto coroideo anterior.
Este punto coroideo anterior, que es el punto número 10 acá en la figura, nos permite dividir en forma nuevamente reglada el hipocampo en una cabeza, en un cuerpo y en una cola. ¿Tiene importancia estos datos? Sí. Ahora le voy a decir por qué. El uncus y la proyección de la amígdala está íntimamente relacionado con la cabeza del hipocampo. Este dato es importante porque mientras más resección haya del hipocampo, por ejemplo, en casos de epilepsia, más efectividad va a tener sobre el control de crisis. Si hay una resección del 50% de la cabeza y el cuerpo, el control de crisis probablemente sea menor al 80%, que es lo ideal. La resección y conocimiento de este punto te permite hacer resecciones completas y por tanto mejor y resultados más óptimos. Del punto coroideo hacia anterior no hay plexo coroideo. Y hay esta protuberancia que es la proyección del uncus sobre el ventrículo. Esta proyección nos permite además entender que debajo de esto, al resecarlo, lo que vamos a encontrar es el tercer paracraneal, la cisterna crural, y detrás del punto coroideo anterior, la cisterna ambiens, que va a estar relacionada con el mesencéfalo y posteriormente relacionada con el cuerpo geniculado lateral. Hacia atrás el ventrículo tiene un solevantamiento que es el calcaravis, que es una proyección del surco occipito-parietal por la región medial. Ya lo vimos. Y aquí un poco lo que acabamos de conversar en relación a la proyección del plexo coroideo y el ventrículo lateral. Hacia posterior, hacia el occipital, vendría siendo el astamón, que es parte del ventrículo lateral. ¿Se escucha, Víctor? Se ¿Sí? escucha bien, colega? Ya, Sí. está bien. Perfecto. Ya. Entonces, ahora, la anatomía del punto de vista de surcos y girus y del hipocampo es relativamente fácil, porque sabemos los surcos, los giros, la cara lateral, la cara medial. El hipocampo se complica un poco en relación a que hay que entender la histología, que hay que entender que tiene la fimbria, la área entorrinal, para que hipocampal, etc. Del punto de vista neuroquirúrgico, es importante para poder hacer resecciones que involucren lo máximo posible de nuestro objetivo como un tumor, pero que a la vez no dañemos las estructuras vitales para la función del lenguaje o de la memoria. Ya entendimos que el hipocampo tiene algo que ver con la memoria implícita y explícita, pero que a la vez el hipocampo tiene que ver con la efectividad de ciertos tipos de técnicas como en epilepsia. El problema está que en el interior del lobo temporal existe una gran cantidad de tractos que son muy importantes desde el punto de vista funcional del lenguaje, como también de la visión. El primero que vemos acá son las radiaciones ópticas. Como ya ustedes ya lo han estudiado, se deben saber de memoria, las radiaciones ópticas que en su parte de su proyección terminan en el cuerpo geniculado, geniculado lateral, se proyectan en forma de onda, por así decirlo, y el loop de Meyer corresponde a lo más anterior que hay en el lobo temporal, y este es el que da la cuadrantopsia superior, contralateral. Mientras más atrás vamos, más cerca vamos de la mácula. Mientras más atrás vamos, más hemianopsia hay, porque tenemos las fibras que van tanto de los cuadrantes como de las regiones laterales o mediales de la retina. Mientras más atrás vamos, más densas están y unidas están las fibras y más se acerca hacia el occipital y hacia las áreas visuales primarias. Estas radiaciones ópticas están súper medial al lobo temporal, están medial a los fascículos del lenguaje, para que lo tengan ya en consideración. Y las radiaciones ópticas que están íntimamente relacionadas con el ventrículo lateral, en su porción superior y algo lateral, tienen que ver y forman parte del stem temporal, que es el tronco del lóbulo temporal. Esta es la proyección lateral. Acá tenemos el lobo temporal por basal, que vamos resecando los surcos y girus, surco colateral, el surco parieto occipital, vemos el girus temporal inferior, vemos la región mesial que compone el uncus, parahipocampal, hipocampal, etc. Al resecar el surcos y girus, vamos a ver las radiaciones ópticas como se proyectan alrededor del ventrículo.
Pero estas radiaciones ópticas no van solas al momento de formar el tronco del lóbulo temporal. El tronco del lóbulo temporal o stem temporal es la estructura, entre comillas, que está comunicando el lóbulo temporal con la región de la ínsula, hacia atrás con la región parieto-occipital y hacia adelante con el lóbulo frontal. El stem temporal está por arriba del ventrículo y por la región lateral. Este stem temporal es algo complejo, porque está formado por varias estructuras, siendo las más importantes a reconocer el fascículo ensiforme, que algo ya adelantamos. El fascículo ensiforme está comunicando el polo temporal con el frontal basal. Es lo más anterior que hay del fascículo del stem temporal. Está relacionado, está por debajo del limen de la ínsula, que vimos que está relacionado con la ínsula en su porción más anterior. Hacia atrás empiezan a formar, además, parte del stem temporal, la asa peduncularis, que está uniendo a unas fibras talámicas, las radiaciones ópticas, la asa lenticular, que comunica el tálamo con el globo pálido, el estrato, que es parte del tapetum, en la porción más posterior. Y aquí también falta, en esta proyección del stem temporal, las fibras del lenguaje, que son fundamentalmente el fascículo longitudinal inferior y el fascículo occipito frontal inferior, que son claves en el lenguaje en su porción ventral. Esto es un mono ejemplificado del lenguaje, y si ven, tenemos el lóbulo temporal en su cara lateral. Esto ya es una anatomía un poquito más aplicada. Ya sabemos la memoria, ahora veamos estos tractos en relación al lenguaje. Conocemos el valle silviano y su proyección a nivel del cráneo. Sabemos que está el gyrus temporal superior, sabemos que está el surco temporal superior, sabemos que en la cara lateral se ve el giro temporal medio y parte del giro temporal inferior. No estamos viendo la cara inferior. En nuestra imaginación y sin necesidad de neuronavegación debemos proyectar lo siguiente. En el giro temporal superior, la proyección del surco temporal superior es el surco circular de la ínsula, en la parte inferior. Y en esa zona del stem temporal o del tronco temporal vamos a encontrar el fascículo occipito frontal inferior y parte del fascículo longitudinal medio, que son claves en la vía ventral del lenguaje, que vendría siendo la vía semántica, entre otras cosas. Hacia adelante, esto verde es el fascículo ensiforme, que tiene que ver con el polo temporal y el frontal basal. Si ustedes lo ven, imaginen en su cerebro cómo está el polo temporal en la cara más medial, y por lo tanto está íntimamente relacionado con el limen de la ínsula, que ya conversamos, pero a la vez está comunicándose, o este fascículo ensiforme tiene interacción con el fascículo longitudinal medio e inferior. Por lo tanto, nos habla de una interacción de la memoria y del lenguaje. Las radiaciones ópticas, quiero que se la imaginen, que están por medial de estos tractos, por arriba del ventrículo, y a la vez recorren desde el polo temporal 3 centímetros, desde el polo temporal hacia atrás, hasta la región occipital. Mientras más posterior, más hemianopsia. Del punto rolándico inferior hacia atrás, más hemianopsia. Hacia adelante es un pupurrí de cuadrantopsia y un daño menor que pasa desapercibido. Este fascículo está por la cara lateral del ventrículo y es el fascículo longitudinal inferior. Este fascículo, que está lateral a la radiación óptica, más lateral e inferior al ventrículo, comunica el occipital con el polo temporal. El polo temporal, a través del fascículo ensiforme, se comunica con el frontal basal. La gracia de este fascículo es que si lo dañan, probablemente el paciente no va a reconocer objetos al momento de mostrárselo. Toda esta cháchara anatómica es nada si es que le metemos electricidad y electrofisiología. Por lo tanto, una cosa es tener conectividad anatómica, saberse los tractos que están en el lóbulo temporal, pero otra cosa es que funcionen bien. Y eso deben tenerlo muy presente, porque la conectividad anatómica con conectividad funcional
es conectividad efectiva. Lo funcional y lo efectivo tenemos que medirlo o estudiarlo de resonancia funcional, a través de estudios metabólicos, a través de electrofisiología, etc. Pero como neurocirujanos, si no conocemos las carreteras posibles para esto, sencillamente no vamos a entender nada. Como neurocirujano, si usted depende de la neuronavegación para poder hacer su cirugía sin entender lo demás, no le va a servir de nada. Ejemplos. Esto es una lesión del lóbulo temporal en el stent temporal, en la porción más posterior. Se resecó sin mayores incidentes, pero se hizo un abordaje transsulcal por transsulcal temporal inferior. Por lo tanto, pasamos algo lateral al ventrículo y muy pegado en la porción posterior hacia la porción mesial para secar el lóbulo, para secar este cavernoma. Por lo tanto, en este caso en particular, puede haber algún trastorno visual y puede haber algún trastorno del lenguaje desde el punto de vista de reconocimiento de objetos. Miren, aquí no se escucha, pero bueno, acá estamos presentando cosas y no los reconoce. Y le cuesta. ¿Y por qué? Porque se pasó a llevar el fascículo longitudinal inferior. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Que como son tractos complementarios para el circuito global del lenguaje, tienen una recuperación muy rápida al tercer mes. En esta gráfica tridimensional del paper de Berger, se ve muy claramente lo que acabamos de conversar en relación a la radiación óptica, fascículo longitudinal inferior, el IFOF, el fascículo longitudinal medio, fascículo unciforme. Pero además le agrega, en la parte más posterior del lóbulo temporal, el fascículo arcuato. El fascículo arcuato vendría siendo lo que es el IFOF para lo semántico, el arcuato para lo fonológico. Y tiene una conectividad, o conecta, el gyrus temporal superior y medio con el lóbulo frontal. ¿En qué porción? F3. Tiene una íntima relación en la fonología y en la repetición de palabras. Acá hay otros tractos que están en discusión, pero no lo vamos a tocar ahora, y que se relacionan con el lóbulo parietal. Pero por ahora no lo toquemos. En este caso, miren, el mismo caso, pero ya un poquito ya con más experiencia. ¿Y qué se hace acá? Un abordaje transsulcal, pero pone el lóbulo temporal, por la cara basal del lóbulo temporal, sin pasar por los tractos. ¿Y qué se obtiene? Una resección parecida al paciente anterior, pero sin daño de la vía longitudinal y sin daño del lenguaje. ¿Y cómo se hace? A través de una amplia apertura de la región basal ósea y luego liberando con cuidado la adherencia del lobo temporal. Se localiza mediante ecografía lo que queremos resecar, que en este caso es un cavernoma, pero evitamos el paso a través de la sustancia blanca, aunque sea transsulcal o transgiral, llegando específicamente a esa zona que nos interesa, resecando la lesión y por tanto evitando los tractos que están relacionados al ventrículo y a las sustancias blancas del lobo temporal. De ahí la importancia del conocimiento del surco y giro. Ahora, esta es una cirugía clásica del lobo temporal en relación a epilepsia en el lobo temporal derecho. Lo que se hace acá, habitualmente, hay distintas técnicas, pero lo que se hace, por lo menos nosotros en el instituto, es hacer una resección lo mínimo posible de la neocorteza temporal. Se hace una resección de T3, se localiza el cuerno o el ventrículo lateral en su segmento temporal, dejando hacia la base lo que vendría siendo parahipocampo, hipocampo y uncus, para hacer después una separación de la fisura coroidea, de tal forma que el stent temporal queda indemne. En este caso estamos localizando el punto coroideo anterior. ¿Por qué localizamos el punto coroideo anterior? Porque sabemos que a partir de eso está la cabeza del hipocampo y el uncus, y hacia atrás está el cuerpo del hipocampo. Nos permite ordenarnos anatómicamente. Esa arteria que ven en el fondo es la arteria cerebral posterior, y a través de las ramas hipocampales
La vamos separando del hipocampo. De tal forma de hacer una cirugía lo más acotada posible. Los pediatras en general tienen más tendencia a hacer lobectomías temporales. Nosotros en adultos consideramos que la neocorteza y los tractos involucrados que hay debajo de la neocorteza pueden tener implicancias importantes en lo que es cognitivo. Voy a levantar un poquito. Acá estamos liberando todo el hipocampo, separando la fisura coroidia, dejando las estructuras vasculares abajo. Lo voy a cortar un poquito. Esto lo hacemos con mayor detención. Hay que tener cuidado cuando hacemos topismo en la parte y hay tumor, porque los vasos de neoformación no tienen las mismas características que los vasos de novo o sanos, y se puede degolletar desde su arteria de origen y puede generar una hemorragia en la cisterna, y eso es muy, muy grave y de difícil control. Aquí está el hipocampo, como si fuese una especie de brazo de reina, y la resección. La neocorteza de T3 siempre también la mandamos a anatomía patológica, porque nos ha tocado un porcentaje importante de hallazgos de displasias tipo 1. No tiene mucha importancia pronóstica, pero es importante saberlo en caso de que no funcione la cirugía. Algunos autores, como Evandro de Oliveira, divide la región mesial temporal según el punto coroideo en una región anterior, medial y posterior. Esta subdivisión, que también tiene que ver con los tubérculos cuadrigeminales, sirve para hacer una división anatómica vascular y funcional del abordaje neuroquirúrgico. Por si acaso lo ven en algún trabajo. Nosotros no nos ocupamos mucho, pero es bueno tenerlo como un orden para saber que a través del punto coroidio está la cisterna ambiens, y adelante eso está la cisterna crural, las estructuras relacionadas con el tronco, la cisterna basal de Rosenthal, las arterias que están en esta zona, además, es bueno saberla en caso que haya una malformación o aneurisma, y que a partir de la región posterior, y que tiene que ver con los tubérculos cuadrigeminales, está ya cesa, por así decirlo, la región cisternal, y fundamentalmente estamos sobre el tentorio y parénquima cerebral. Lo que acabamos de conversar, y tener en consideración siempre de la vena de la B, que está pasando en la región medial de esta división y que va hacia el seno petroso o al seno sigmoide, dependiendo del paciente. Hay que intentar respetarla, dado que es una vena de drenaje principal del lobo temporal y puede provocar hematoma intercerebral. Distintos autores como Oliveira, Yazargil, han propuesto distintas formas de resecar el lobo temporal. La forma en que usted lo haga, transilviano, transsulcal, transgiral, va a depender fundamentalmente de su formación y de su capacidad técnica y su mayor seguridad como cirujano. Nosotros ocupamos la vía transilviana fundamentalmente para lesiones que tengan compromiso del uncus o de la cabeza del hipocampo. Si que hay una lesión que está en el uncus e el hipocampo, ocupamos la vía clásica, que puede ser superficie lateral a través del surco o transcortical T3 o a través del surco temporal inferior. La vía basal, transsurcal o transcortical, como la acabamos de mostrar, la ocupamos para lesiones muy específicas que estén muy mesial y que no queramos pasar por la sustancia blanca posterior del lobo temporal. Existen otros abordajes que nosotros no tenemos experiencia, yo por lo menos no tengo experiencia, que son los abordajes occipitales e interhemisféricos supracerebelosos transtentoriales, y que se ocupan fundamentalmente para la cola del hipocampo. Cada uno de estos accesos, el transilviano, transgiral, transsurcal, etc., va a tener algún grado de sacrificio funcional. El lado derecho, en el hemisferio no dominante, es el que más viola, por así decirlo, pasa. Pero si ustedes, por ejemplo, hacen un abordaje transilviano para la región del uncus y el hipocampo, que entre comillas no pasa por sustancia blanca, pueden dañar el fascículo unciforme al traccionar o al dañar el limen de la ínsula. Y por tanto van a tener una repercusión sobre la memoria a corto plazo, que si es en el hemisferio dominante, va a tener una repercusión sobre la memoria. Los abordajes transulcales o transgirales, mientras más anterior, más indemnes. Por tanto, hay que hacer los accesos, como le acabo de decir, según su experiencia y según la ubicación y la enfermedad que quieran
entre comillas, estatal. Este es un acceso bastante interesante, yo lamentablemente no tengo experiencia, que es el abordaje transtentorial supracerebeloso hacia la porción posterior del hipocampo. Y mediante un corte en el tentorio te permite llegar directamente hacia la língula y hacia la cola del hipocampo sin pasar por sustancia blanca. Esta es la proyección. Estas imágenes no son mías porque yo no tengo el acceso, pero más o menos se vendría siendo la proyección de la cirugía. Esto lo vamos a pasar. Estas son fotografías postquirúrgicas de distintos libros, donde se ve cómo debería quedar en un abordaje clásico transgiral o transsulcal. Eso es. Súper, colega. Buenísima charla. Un poco rápida para que no se aburrieran, pero más o menos es un barniz para que después vayan a los libros y lo lean y digan, esta cuestión la escuché. Sí, claro. Sí, esa es la idea del curso, hacer como el ayuda para que ellos sigan estudiando, la verdad. Oye, colega, ¿y qué opinas? Hay un grupo, sobre todo los italianos, que son súper agresivos a las cirugías de epilepsia, que resecan desde el polo temporal todo. Yo también soy de la misma idea tuya de hacer la menos lesión posible, idealmente la transilviana, pero entiendo también que hay trabajos que no han validado una técnica sobre otra, pero no sé cuál es tu opinión al respecto. Mira, En cirugía de epilepsia, obviamente, hablando. ¿Sí, para cirugía de epilepsia? Sí, Claro. dejar de compartir. Mira, mi opinión es que Pero voy a dejar Dame un segundo, voy a dejar de grabar.